El pabellón de la Xunqueira de Moaña se vistió el pasado viernes de azul para acompañar al candidato popular en la presentación de su candidatura, un acto al que asistieron no solo directivos del partido, sino también amigos del cabeza de lista José Fervenza. Que Fervenza é sobre todo unha boa persoa a que nunca lle vin un xesto de enfado, nin lle teño escoitado falar nunca mal de ninguén, e iso, amigas e amigos, non sabedes o que significa o importante que é, sobre todo nun momento en que parece que o insulto constante e a falta de respeto é permanente nesta vida que levamos. Pilar Rojo describió a José Fervenza como un hombre discreto, trabajador y comprometido con su pueblo, como dice el lema de su partido, centrado en todos y cada uno de los vecinos de Moaña, y como añade también la consellera do Mar, Rosa Quintana, quien ha trabajado y trabaja por los intereses de los gallegos. Mientras estuvemos soportando o bipartito no goberno da Xunta de Galicia, foron 4 anos donde todos os xoves, sin vacacións, nos reuníamos para poder facer dentro do Parlamento propostas que foran para o desenvolvemento do sector pesqueiro, marisqueiro e acuicultor de Galicia, porque Moaña non soamente se preocupou por defender os intereses, Fervenza non só se preocupou por defender os intereses de Moaña, sino que defendeu durante eses 4 anos os intereses de todos os galegos. Y por último le tocó el turno al protagonista, al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Moaña. José Fervenza presentó a su equipo como la candidatura de la creación del empleo y de la solución a la crisis económica que vive el municipio. Queren que Moaña teña menos paro, que Moaña teña menos despilfarro, que Moaña teña menos deudas e que Moaña teña menos promesas, e Moaña non quere tantas mentiras. Iso é o que quere esta xente que me acompaña a min. Y no solo con el empleo, el Partido Popular de Moaña apuesta por ampliar los servicios a las personas mayores, crear parques infantiles y por mejorar la sanidad pública de la localidad. E por iso o Partido Popular os quere vos dicir que estamos facendo as gestións necesarias para que os moañeses teñamos as consultas externas de Povisa aquí en Moaña, que non teñamos que ir ás consultas externas. En cuanto a sus adversarios políticos, el líder popular les acusa de no tener programa electoral y de improvisar durante los 4 años de gestión del concello.